Y, y agradecerles a ustedes también por compartir con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y seguir con, nuestras, con nuestras presentaciones y ponencias en este simposio. Hoy, por dicha, me toca iniciar el día, ¿verdad? Y siempre con una actitud positiva y espero compartírsela y que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a iniciar un poco, bueno, el tema que corresponde es victimología, la importancia de la víctima en la perfilación criminal. Si por favor me pudieran indicar si la presentación se está viendo. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con el tema, quería comentarles que... ¿Qué? Era de... Se llama, ya leo cómo se llama. Se llama... Puta, ¿dónde está? La perfilación criminal como herramienta de la investigación. Análisis del comportamiento criminal. Ayer estuvo muy bonito, porque ayer explicaron sobre... Buenos días, vamos a solicitarle a las personas que tienen el micrófono habilitado, si tienen la posibilidad de deshabilitarlo, que lo hagan, por favor. ¿Sí me escuchan? Por favor, me indican si la presentación se ve nuevamente, sí. Las disculpas del caso, un poco de problemas técnicos, pero continuamos. Bueno, importante es comentarle, ¿verdad? En todo lo que hemos visto durante la sesión de ayer y durante el día de hoy, vamos a empezar con lo que es victimología, la importancia de la víctima en la perfilación criminal. Para esto es importante que comencemos como conceptualizando algunos términos para ir involucrándonos en lo que es el tema de la victimología, ¿verdad? Para ir desglosándolo un poco de manera deductiva, en el sentido de que vamos a ir analizando ciertos conceptos. El primero es el concepto de qué es una víctima. Según lo que nos indica Brent Turbay, que la víctima es la persona que padece un daño en los bienes jurídicamente protegidos en la normativa penal. Además de eso, se dice que víctima es la persona que recibe un perjuicio, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel material y también a nivel, puede ser moral. Entonces, lo que nos indica el artículo 70 del Código Procesal Penal de Costa Rica, que es como la parte importante que se tiene que ver en ese sentido, porque es lo que define lo que es una víctima. Entonces, lo que nos dice el Código Procesal Penal en el artículo 70 es la persona que está directamente ofendida por el delito. Ese es el concepto que tenemos. Las disculpas del caso si la diapositiva se pasa, pero es que por el tema de cómo la configuré, se pasa rápido, pero nada más yo regreso a la diapositiva y continuamos con la dinámica. Además de eso, pero ya tenemos conceptualizado qué es una víctima en sí, que al igual a nivel, digamos, de todas las teorías, ¿verdad? Hay muchas concepciones de cómo se define lo que es una víctima. Sin embargo, notamos que esta de Turbay es una de las definiciones más claras que existe y además de eso tenemos que tomar en cuenta la definición que tiene el Código Procesal Penal de Costa Rica en su artículo 70 y que es una víctima. Además de eso, se habla de lo que son víctimas, pueden ser familiares, o sea, personas
afectadas por algún tipo de delito, que están indirectamente afectadas por una situación, pero que también son víctimas. Las personas socias también de algunas entidades, asociaciones y todo eso pueden ser víctimas de una situación en particular por su asociación en afectación de algún tipo de delito. Y también las asociaciones grandes pueden ser víctimas por ciertos elementos que pasan en nuestra sociedad. Entonces, es importante notar que desde la víctima puede ser desde una persona hasta varias personas, dependiendo de su afectación directa o indirecta. Y también agrupaciones como asociaciones pueden ser víctimas de ciertos elementos que pasen en nuestra sociedad. Conforme vamos a ir viendo la presentación, vamos a ir delimitando un poco en la importancia de este tema de la víctima con respecto a la perfilación criminal. ¿Qué es lo que sucede, digamos, a través de la historia con respecto a lo que son las víctimas? Desde una concepción psicológica, ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué antes desde se había apartado a la víctima? Entonces lo que hablan las ciertas teorías es que podía haber cierta admiración hacia los delincuentes, es decir, aquella persona que, que afectaba a las otras personas, pero había cierta admiración, como que todo giraba alrededor del delincuente, como cierto fantasía o cierta concepción que había alrededor de este mismo y no alrededor de las personas que habían sido afectadas por el delincuente. A raíz de ahí un sentimiento morboso y curiosidad. Dice que el delincuente inspira temor colectivo. A esto se hace referencia, que es nuevamente las disculpas del caso, ¿verdad? Continuamos. Me confirman si pueden ver la presentación y si el audio y el video está bien. Ok, como estamos hablando, en esta parte de la historia, ¿qué es lo que sucede con el olvido de las víctimas? O sea, todo giraba en ese momento, en esta evolución histórica acerca de la victimología, en torno al delincuente. Había cierto morbo, curiosidad sobre el pensamiento del delincuente, sobre esto de que todo giraba en torno a él, y además las víctimas en cierta medida representan el fracaso del Estado a proteger los intereses colectivos, que era uno de los temas que se evidenció después en el estudio de la victimología. Nos indica también que el derecho penal solo se había enfocado en el delito, dejando a la víctima en una posición marginal, es decir, olvidada completamente de la investigación y de lo que se podía ver en el análisis e investigación de un delito. Ustedes pueden ver, y ayer el licenciado Andrés lo conversó con el tema de la perfilación criminal, que muchas veces, por ejemplo, el FBI, cuando empezó a hacer sus estudios sobre los asesinos seriales, ellos fueron a entrevistar directamente a los asesinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era analizar el pensamiento de estos. Todo giraba en torno al perpetrador del crimen o al asesino. Entonces, de ahí, desde este enfoque es como que se dejaba de lado las víctimas y se enfocaba solo en el delincuente, ¿verdad? Ok, un poco de antecedentes históricos de cómo surge la victimología o cómo se vino allá a conceptualizar más detalladamente. En los años 30 y 40 se empezó a resaltar el papel de la víctima con dos precursores, que eso lo vimos ayer en dos de las ponencias,
con Hans von Henting y Benjamin Mendelssohn. Ellos, precursores de lo que es la victimología, empezaron a conceptualizar ciertos términos, teoría, sobre la importancia de la víctima en una investigación, cuál es el papel de esta en lograr esclarecer un delito. A partir de esto también, en 1950 en España se realiza un congreso, se habla por primera vez de la víctima como objeto de estudio. Es decir, ya ahí se empiezan a retomar muchos aspectos a raíz de las teorías de Van von Henting y Benjamin Mendelssohn. Ahí me excusa un poco por la pronunciación de los apellidos. Y a partir de estas teorías que ellos van desarrollando, se empiezan a conceptualizar o a alinear ciertos elementos de lo que es la victimología. Este congreso en 1950 en Madrid, que habla sobre la víctima como objeto de estudio, y en 1973 en Israel se da el simposio de victimología. Ahí ya se empieza a conceptualizar o a teorizar más sobre el tema de la victimología y se empiezan a crear las bases para ir desarrollando más este tema. Ok, vamos a ver la investigación y la perfilación o el análisis de los delitos también abarcando lo que es la víctima, poniéndolo como un sujeto activo dentro de la investigación y no marginándolo a partir de solo las consecuencias de lo que le había provocado el delito, ¿verdad? Y no solo enfocándonos en la parte del autor o el delincuente, sino también viendo lo que es la parte de la víctima como sujeto importante de la investigación. Ok, como lo mencioné anteriormente, pioneros de la victimología, Hans von Henting y Benjamin Mendelssohn, aportaron una nueva imagen mucho más realista y dinámica a la víctima, como un ente activo, lo que veníamos hablando, y no simplemente un objeto capaz de influir significativamente en el propio hecho delictivo. Es decir, de ahí se iba a tomar referencia para poder crear parámetros en sí que ayudara a las investigaciones, que aportara a lo que son las investigaciones. Una de las doctrinas de la victimología, que es un tema que en cierta medida como genera un poco de diferencias a nivel del plano de la victimología, es que dice que la victimología es una ciencia derivada de la criminología, como una ramificación de esta. Hay muchos teóricos que dicen que sí, que la victimología viene de la criminología, que es a raíz de los aportes de esta que surge la victimología y se hace una ramificación de esta y ya se crea como una especialización. Otros, por otro lado, se considera a la victimología como una disciplina autónoma. Es decir, hay un constructo teórico sobre victimología de tal manera que se ha conformado ya como una disciplina autónoma aparte de la criminología. ¿Qué es lo que le da validez? Que existe todo un compendio de teorías acerca de victimología y además de eso, la utilización del método científico para ya considerarse una disciplina autónoma. Sin embargo, ¿verdad? Todavía surgen ciertos elementos ahí que la gente dice que es una rama de la criminología, pero otros ya la consideran un área aparte, ya autónoma. Sin embargo, pues mucha gente, hay como ciertas vertientes con respecto a esto, sin embargo ya hay especializaciones en victimología y hay ciertas universidades en Sudamérica, particularmente en Chile y Argentina, donde ya trabajan la victimología como una carrera en sí. Los orígenes de la victimología. En sus orígenes, la victimología estudia fundamentalmente las relaciones entre la víctima y el delincuente, ¿verdad? Lo que pasaba, la relación, todos los sucesos que se daban en relación, en la interacción entre víctima y delincuente. El objeto de estudio hoy se ha ampliado notablemente. El nacimiento de la victimología se vincula a las preocupaciones de algunos estudiosos de la criminología y de la sociología criminal. Como se puede ver también, los orígenes van enfocados desde la criminología, pero también desde otras ciencias sociales como la sociología, también el aporte que ha brindado la psicología criminal y este compendio de
de ciencias alrededor de la victimología es lo que le da sustento, ¿verdad? Toda la teoría conforme a este tema. Es importante mencionar que la victimología, bueno, que estamos haciendo como una conceptualización de lo que es la victimología en sí, para ir ya adentrándonos un poco cuál es la importancia y ir desglosando también los diferentes tipos de victimología que según las teorías se han desarrollado. Los ejes transversales de la victimología, el concepto en sí, qué es, cómo se da, cómo viene a surgir la criminología es importante. Después, la relación víctima-victimario, importantísimo, las interacciones que se den entre estos dos entes en un suceso o en una situación. Sociedad y víctima también, que es otra de las ramificaciones que se dan desde la victimología. ¿Cuáles son los elementos sociales? ¿Cómo se ve la víctima dentro de una sociedad? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cómo la sociedad trata a una víctima? Y además de eso, ¿cómo se desarrolla la víctima dentro de la sociedad? Y también las víctimas que están que han sido perjudicadas por también los medios sociales, que ahorita lo vamos a ver en lo que son las partes de la victimización. Después, la política importante. ¿Qué políticas hay con respecto a la resarcición, al tratamiento y a la prevención de las víctimas? Este tema es importantísimo porque ya son las políticas de Estado en donde está la victimología involucrada para poder resarcir o cómo se le puede tratar a las personas que han sido víctimas de algún delito. Por otro lado, vamos a ver una diferenciación entre lo que es la criminología y la victimología. Vamos a ver, nos dice que la criminología estudia la relación entre la delincuencia, los infractores, las víctimas y el control social, y la victimología es entendida como la ciencia que se ocupa de los procesos de victimización desde un panorama más amplio. Es decir, vemos que la criminología pues aborda muchos temas en donde uno de ellos antes era la victimología. Sin embargo, a la victimología establecerse tantos elementos teóricos, pues obviamente tiene una cierta separación y ya se preocupa simplemente de los procesos de victimización desde un panorama más amplio. Y la criminología enfocada entre la delincuencia, los infractores, las víctimas y el control social. La victimología, vamos a ver el concepto. Se encarga de estudiar y analizar los factores que provocan que una persona se convierta en víctima. ¿Cuáles son esos factores? El estilo de vida, por ejemplo, las características físicas, las relaciones afectivas, laborales, etc. Son muchas funciones que se ven en la victimología que son las que pueden convertir a una persona para que sea víctima, ¿verdad? En cualquier momento, y lo vamos a ver más adelante, bueno, ahorita en la presentación, que cualquier persona puede ser víctima ante cualquier situación y que dependiendo de ciertos elementos podemos ser que nos expongamos más o menos a un proceso o una situación de ser víctimas. Hay tres elementos importantes en lo que es la victimización, que es parte de la construcción teórica acerca de la victimología. La primaria es la víctima directa, aquella persona que ha sido víctima o perjudicada por una situación, ya sea de manera física, de manera psicológica, de manera moral o de manera material. De manera material nos referimos como elementos de patrimonio, ser víctimas de un daño a nivel patrimonial. Las secundarias son esas, cuando seas víctima por organizaciones, por el Estado, y la terciaria son la victimización a raíz indirecta de una situación específica. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a desglosar lo que es la victimología jurídico-penal, la victimología clínica y la victimología forense, que es en la cual nos vamos a enfocar para lo que es la perfilación criminal. ¿Qué es la victimología jurídico-penal? Esa es el tratamiento que le da el sistema penal de un país a la víctima.
Es decir, el apoyo que se le pueda dar, el acompañamiento, los elementos de coayuda que le puedan dar a la persona para la participación en un proceso penal. Por ejemplo, en Costa Rica, la que brinda este apoyo es la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Ellos brindan un apoyo, ya sea de atención, de seguimiento, de, de, de temas de apoyo social también, para que la víctima pues se involucre en el proceso judicial, y también se le brinda una ayuda a nivel de acompañamiento, ¿verdad? Y es parte de lo que el sistema, lo que el Estado, y en este caso el Poder Judicial, le brinda a la persona. Hay una victimología clínica también, que esta la que hace es la atención, particularmente en el área de psicología, para ir tratando los temas a raíz del delito o del cual la persona haya sido víctima, ¿verdad? Entonces esta victimología clínica es importante porque es el tratamiento en sí de cómo se trabaja, se va a trabajar a la víctima el proceso, en un proceso penal, o de cómo así, de las repercusiones que ha tenido como víctima. Y el tema que nos atañe en este momento es la victimología forense. La victimología forense, según Turbay, manifiesta que es una disciplina aplicada que consiste en examinar y estudiar e interpretar la evidencia particular de la víctima de una manera científica, con el fin de responder preguntas forenses e investigativas. O sea, esto va más en el tema de la investigación, de los elementos que se puede brindar en una investigación, el análisis de la víctima en todos sus aspectos, para generar elementos importantes a la hora de realizar una perfilación criminal, a la hora de buscar esas situaciones de la interacción y la relación de la víctima con el autor del delito. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a la victimología forense, que es como lo vamos a tratar ahora, sobre la perfilación criminal. Como podemos ver, la victimología en su campo teórico y en su construcción se ha ramificado en diferentes áreas, por eso la amplitud del tema, y que muchas veces se considere ya parte de la criminología. Por eso hay una situación, que la misma victimología, por tanta teoría que ha generado e investigaciones, pues se va ramificando y se va haciendo como una ciencia aparte. Importancia de la perfilación. ¿Cuál es la importancia de la victimología en la perfilación criminal? Como podemos ver ahí, lo que se ve es que este comportamiento individual, tanto de la víctima como del autor, nos va a dar elementos para lo que es el análisis de la perfilación criminal. ¿Qué cosas podemos analizar en ese comportamiento individual, tanto de la víctima, por ejemplo, en función de las relaciones con el autor del delito? Importante que lo tomemos en cuenta, porque es desde ahí donde vamos a tomar estos elementos, ese gran Buenos días nuevamente. Estamos resolviendo el problema del audio. Se debe meramente a problemas técnicos externos, producto de la situación de Internet. Por tanto, ya casi continuamos. Gracias.
Sí, bueno, ¿me escuchan ahí? Nuevamente las disculpas del caso, eso es a veces lo que sucede con los medios virtuales, pero aquí estamos y vamos a seguir compartiendo la información. Claramente, ¿verdad? En lo que estábamos conversando sobre la importancia de la victimología en la perfilación criminal. ¿Qué son los aspectos que vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos principales de lo que es la victimología para la perfilación criminal? Aspectos como la víctima tuvo contacto con el autor, la víctima es la que sufrió el daño y la víctima interactuó con el autor del delito. Esto que se evidencia es lo que vamos a denotar. ¿Cuál es la importancia de la víctima en esa interacción? ¿Por qué? Porque fue la víctima la que tuvo contacto con el autor del delito, por ejemplo. La víctima fue la que sufrió el daño y fue la que interactuó con el autor. A partir de ahí vamos a desglosar en los siguientes objetivos de la victimología forense, que es asistir a la comprensión de los elementos del crimen, ¿verdad? ¿Qué fue la situación que se dio? ¿Cuáles son los daños que se evidencian? Luego apoyar el desarrollo de la línea de tiempo, ¿verdad? Definir la lista de sospechosos, importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a denotar qué personas tuvieron contacto con la víctima, cuál fue la situación, las últimas 24 horas también de interacción que tuvo la víctima, por ejemplo, proveer sugerencias de investigación, apoyar en la construcción, en la reconstrucción, perdón, del crimen y ayudar en la determinación del modus operandi del agresor. Reiteramos nuevamente las disculpas. Parece que el tema de Internet está fallando hoy particularmente y por eso es que se está generando estas pausas. No obstante, ya continuamos, se está tratando de resolver el problema, al menos de manera temporal. Bueno, nuevamente sí, me escuchan. No les voy a compartir la cámara porque creo que eso puede ser lo que nos está generando cierto problema. Entonces vamos a mantenernos así por el momento para darles lo de la presentación y tal vez en el momento de las consultas y algunas dudas que puedan tener, ya pongo la cámara para que ustedes me puedan ver. Como les iba diciendo, ¿verdad? Y nuevamente agradecerles la compañía y brindar las disculpas del caso. El desglose, ¿verdad?, de los objetivos de la victimología forense, en qué nos puede ayudar en los temas de investigación, en la vinculación de los casos, entre otros puntos, apoyar en la determinación del motivo del agresor, cuáles fueron los motivos que pueden determinar a partir de la evidencia que nos brinde la víctima sobre la situación del agresor, qué fue lo que motivó al delito en sí. El perfil de la víctima, eso es importantísimo que lo veamos. Hay tres elementos importantes según lo que nos indica Vicente Garrido, que por cierto, y ayer lo mencionó don Andrés, es uno de los autores más importantes en el tema de lo que es la criminología y la perfilación criminal también. La víctima sobrevive a su agresor, la información que esta aporta a los investigadores será de gran importancia para lograr la detención y enjuiciamiento del victimario, ¿verdad? Lo que vemos en las investigaciones, están las víctimas, tienen vías, son las que van a referir toda la información que se pueda brindar a la investigación. Tal es el caso, por ejemplo, pongo una situación específica de que hay una situación donde, pongamos este caso, donde hay una violación, ya sea a una mujer o a un hombre,
Si tal vez en ese momento no vio al agresor la cara y lo desconoce, pero sí tal vez pudo identificar ciertos elementos, como por ejemplo algún tatuaje, la vestimenta, toda esa información, aunque la víctima no pueda identificar directamente al agresor, sí puedo identificar ciertos elementos como características físicas. Además de eso, el comportamiento también de cómo actuaba el agresor puede brindar elementos importantes para lo que es la investigación. Otra situación es cuando la víctima fallece. Ahí lo que se puede evidenciar mediante el análisis de la victimología forense son los hechos que quedan narrados en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima los que contarán lo que ha ocurrido. Perdón. Esto, lo que viene a evidenciar son muchos aspectos en una escena, por ejemplo, del crimen, como lo hemos visto en ciertas películas y series. Sin embargo, está un poco fuera de la realidad. No hay que dejar de lado de que cuando hay una escena del crimen, hay ciertas evidencias que dejan los autores en la víctima cuando fallece, por ejemplo, que son importantes tomarlos en cuenta. De eso ayer el intendente de la Policía de Colombia lo especificaba, si hay pasos, si hay sangrado fuera de la víctima, en otros lados. Todo eso son elementos importantes que le pueden brindar a la investigación y a la perfilación criminal aspectos importantes para denotar ciertas conductas y ciertos elementos importantes en el autor, aunque lo desconozcamos, ¿verdad? Que esa es la idea de la perfilación criminal. Este es uno de los elementos también acerca del perfil de la víctima, si es una víctima desaparecida. Por eso es que, digamos, cuando hay un delito, la importancia de localizar el cuerpo, de ver dónde está el cuerpo o de ver dónde está la víctima, ¿verdad? Porque podemos ahí, en el tema de la víctima desaparece, es un poco más complejo la situación, porque no tenemos una víctima en específico. Hay una persona desaparecida, pero no sabemos acerca de cómo está esa persona en ese momento. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Luego, importante, cuando la víctima no sobrevive, ¿qué se hace? Se realiza un análisis victimológico para comenzar la búsqueda de la persona que cometió el crimen, el cual consiste en un estudio exhaustivo y minucioso de las características de la víctima, ya que es un pilar en la investigación, lo que venimos hablando, ¿verdad? La importancia de la víctima dentro de la investigación y asimismo a la hora de construir elementos importantes que nos ayuden a perfilar y hacer el perfil criminal del autor. ¿Qué aspectos importantes lo podemos tomar en cuenta? Por otro lado, proporcionar información relevante para poder realizar una parte del perfil criminológico del victimario asesino para que la investigación sea eficaz. No se toca a la víctima hasta que no se hayan recogido todas las evidencias que puedan existir y solo después de ser fotografía, ¿verdad? Importante. Esos aspectos que nos brindan la interacción entre la víctima, ya sea si está fallecida, ¿qué elementos se pueden evidenciar ahí acerca del autor del delito? Por ejemplo, si la persona actuó con mucha agresividad, si la persona cometió el delito ya sea con un arma blanca o con un arma de fuego. También esos son elementos importantes a la hora de realizar el análisis de la victimología de la persona para determinar elementos de perfilación criminal que nos den ciertos indicios sobre la persona que cometió el delito. Aparte de ahí vemos que hay teorías de transferencias como Edmund Lockhart, que nos dice que todo contacto deja rastro, de modo que tras la comisión de un hecho delictivo ha existido entre la víctima y el victimario, se transmite al autor del delito y viceversa. Esa interacción entre la víctima y el autor del delito es lo que nos va a dar los elementos importantes para determinar ciertos aspectos sobre el autor. Lo que venimos conversando, por ejemplo, si la persona actuó de manera muy violenta, si la persona, como por ejemplo ayer nos exponía
el señor intendente de la Policía de Colombia, los amarres que hacía el asesino a las víctimas, ¿verdad? Esa interacción nos va a dar elementos importantes para la perfilación, cuando no tenemos la certeza de quién es la persona que cometió el hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, analizamos todas esas características para ir generando lo que es la perfilación criminal, y de ahí radica la importancia de estos elementos para lo que es la perfilación, que lo hemos estado viendo en todo el simposio. Voy a tomar un poquito de agua nada más para seguir con la... En el perfil criminológico, un axioma importante o una sentencia importante es: cuanto más se conoce de la víctima, más se puede saber sobre su agresor. Estudiar la realidad personal de la víctima, su vida, cada uno de sus movimientos, con base en el estudio forense y de la autopsia, eso es importantísimo. Más adelante vamos a ver qué tipo de elementos se toman en cuenta a la hora de hacer el análisis victimológico para la perfilación criminal. Y lo que nos dice es que hay que elaborar una biografía de la víctima, que incluya todos los datos necesarios para llegar a conocer a esa persona a la perfección, ya que las características de la víctima nos pueden ayudar a explicar los motivos del agresor o del asesino y darnos datos importantes sobre quién puede ser el agresor del delito. Nos dice que comprender la psicología del asesino es comprender sin comprender la sociología de la víctima. O sea, es importante saber la interacción de la víctima, su vida, para obtener ciertos elementos de la A las personas que están haciendo los comentarios, sí, no se preocupen, realmente estamos tratando de resolver el problema de las caídas que estamos teniendo con el Internet. En breve nuevamente estará con nosotros don Johan. Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, nuevamente, como vamos viendo en la parte esta, hay una investigación, un método de investigación que se llama el método Vera, que es para elementos para crímenes complejos, en donde se ve toda una estructura para realizar una perfilación criminal y tratar de lograr datos para hacer una mejor investigación. En el tema del método Vera, son unas siglas que significan víctima, escenario, reconstrucción del hecho y autor. Importante, el tema víctima
es muy amplio en este sistema de investigación y es lo que brinda la base. De hecho, lo coloco acá por lo mismo, para que se evidencie, y lo pongo más grande, para que se evidencie que el tema de la víctima es importantísimo en la construcción de una investigación y en una perfilación criminal. Existen muchos elementos necesarios para realizar el perfil, como por ejemplo los datos de las entrevistas con vecinos, familiares, amigos, pareja sentimental, compañeros de trabajo, conocidos de los lugares donde frecuentaban. Todos estos son elementos importantes para realizar la victimología de las personas. Aquí lo vamos a desglosar más detalladamente. Rasgos físicos, edad, vestimenta, etnia, si tiene tatuajes, el color del pelo, los ojos. Todo esto nos va a dar insumos para generar aspectos importantes y ver la biografía de la persona. Estatus civil de la víctima, ¿verdad? Si es casada, si es soltera, si es viudo. Todos esos aspectos importantes de la persona que ha sido víctima nos va a dar aspectos relevantes a la hora de realizar la perfilación criminal. La relación de esta víctima con el círculo de su familia, sus amigos, el estilo de vida, los hábitos, las rutinas, la vida social, así como la vida nocturna, el consumo de sustancias. Toda esta información la vamos a ir obteniendo a partir de las entrevistas que hagamos alrededor de esa información que podamos recolectar sobre la víctima. Aspectos importantes como la relación, cómo es con los compañeros, si tenía riñas o no con los clientes, colaboradores, si tiene relación sentimental en el entorno laboral. Todos estos aspectos que vemos aquí son importantísimos y pueden ver también qué detallado es el tema de hacer una victimología a una persona. ¿Por qué? Porque eso es un estudio completo de la biografía de esta. Y que todo eso nos va a dar insumos para tener a la hora de ver esa relación que pueda tener con el autor del delito o con la perfilación que hagamos sobre este. La educación, qué tanto sucede, acude a la escuela, si sale con los compañeros, todo eso, a la escuela o al colegio, a la universidad, ¿verdad? Estos datos se generalizan. Datos del vecindario también. Son elementos importantes a la hora de conocer a la víctima. Médico, psiquiátrico, si hay padecimientos de trastorno mental, enfermedades recientes, adicciones o fobias, últimas conductas de la víctima, si ha sido detenido o detenida, si puso alguna denuncia. Todos estos elementos, como aquí los presentamos, son importantes a la hora de realizar la victimología y lo que nos va a dar los elementos importantes para la perfilación criminal. Últimas actividades, esto es importantísimo, hacer un análisis de las últimas 24 horas de la persona, cuál fue su interacción, cómo se relacionó en ese último periodo, por ejemplo, para saber y determinar elementos importantes sobre la víctima. Ahora, en nuestra actualidad, es muy importante tomar en cuenta también, además de todos estos temas, el de las redes sociales y lo que se establece como la persona virtual. ¿Por qué la persona virtual? Lo que se homologa a la realidad, ¿verdad? Aquel tipo de elementos que podemos presentar dentro de las redes sociales que van a darnos conocimiento de cómo es una persona y a qué tipo de redes sociales esta persona tenía, estaba relacionado. Sabemos que en Facebook, en Instagram, en Twitter, estos elementos en estas otras redes también como Tinder, los podemos analizar a la hora de hacer victimología para ver cuál era la relación o cuál era la interacción de esta persona durante estas redes. Digamos, en muchos casos, por ejemplo, también se da que hay muchos delitos que surgen a raíz del contacto que se dé por estas redes sociales, por ejemplo, en Badoo, en Facebook, en Instagram, lo que se ha hablado últimamente de lo de las estafas también, ¿verdad? Por medio de redes sociales. Entonces, ahora en nuestra actualidad es muy importante tomar en cuenta
las redes sociales para el análisis de la victimología, cómo es la interacción de esta persona por medio de las redes. Y eso nos va a dar elementos importantes de análisis a la hora de hacer la perfilación criminal. Hay modelos de conducta delictiva, ¿verdad? Eso lo podemos ir viendo un poquito más rápido para ir avanzando con la presentación. La victimización personal depende en gran medida del estilo de vida, ¿verdad? Lo que ayer se comentaban, que la exposición que tengamos y el atractivo, la proximidad, ¿verdad? Temas de, por ejemplo, si la persona sale mucho de noche, que no es lo mismo andar a las 11 de la noche en la calle que andar en horas del día, que eso nos puede dar ciertos elementos de exposición a ser víctimas de un delito. Factores de ubicación importantísimo, dónde se encontraba la víctima antes del delito. Además, las causas por las cuales el agresor selecciona a su víctima en un determinado lugar, cuando es una víctima seleccionada. Se caracteriza porque la propia víctima es el objetivo principal del delito. Además de esto, la víctima por oportunidad, que es que la persona se caracteriza porque el agresor no tenía un fin específico, sino que en esa situación es especial, el agresor está motivado, tiene el deseo de cometer un hecho delictivo, y es el momento donde se da, a diferencia de la víctima seleccionada. Esto puede radicar desde el plano de la psicología en criterios a nivel de fantasía o simbólicos. Hay otros elementos como las características de razonamiento y lógico. El perfil psicológico de la víctima apunta a personas que pertenecen a grupos sociales vulnerables, importante, ¿verdad? Según lo que nos dicen las estadísticas, las personas más expuestas a ser víctimas son los niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad. En el tema relativo al género, pues obviamente por temas de estadística, las mujeres también con mayor riesgo de exposición a cualquier tipo de agresión. Y eso tenerlo presente también a la hora de hacer la perfilación. Importante a la hora de hacer la victimología, analizar las últimas 24 horas, como ya lo habíamos mencionado, de la agresión para determinar cuál fue la interacción en esas 24 horas. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ya con eso, la última diapositiva, ¿verdad? Lo que estábamos conversando, ya íbamos finalizando con lo que es la presentación sobre la importancia de la victimología en la perfilación de criminal. ¿Qué aspectos podemos tomar en cuenta a la hora de hacer ese análisis para perfilar? Aspectos importantes que nos puedan brindar acerca del agresor o agresora en un delito, ¿verdad? Entonces es importante tomar todos esos aspectos presentes a la hora de hacer la perfilación. Yo creo que estamos con el tiempo, no sé, don José Pablo me indica.
Correcto, sí. De verdad, don Johan, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos muy variadas preguntas y comentarios. Ya algunas han ido siendo respondidas en el chat, pero, por ejemplo, vamos a ver, Karen Alfaro Carvajal pregunta, ¿cómo hacen para crear un perfil en los casos de robos callejeros? Para eso, don José Pablo, bueno, a la persona que nos hizo la consulta, eso se realiza con análisis criminal y se trabaja con lo que es la incidencia de casos. Entonces ahí en esas situaciones no se haría lo que es la perfilación de criminal, básicamente por el tema de la complejidad, ¿verdad? Y del tratamiento del delito en sí. Bien, muchísimas gracias. Cindy Chacón Castro dice, cuando la víctima es una persona menor de edad, para realizar el perfil se toma en cuenta los elementos tanto de la víctima como de la persona encargada. Sí, en ese caso, lo que venimos conversando, ¿verdad? Que se hace todo un análisis del entorno de la persona que ha sido víctima. Entonces, ahí se toman en cuenta lo que son familiares, los familiares directos, todas las relaciones de amistades de la persona que es víctima. Entonces, en esos casos, sí se haría el análisis de la persona encargada, pero no solo ella, sino, o de él, sino de todo el entorno familiar a la cual la persona interactúa constantemente. Bien, Jordana Yasmín Villalobos Novoa pregunta, ¿quién regula que la atención que se brinda a las víctimas por medio de los funcionarios sea la apropiada? Bueno, bueno, la institución, el OIJ, se ha encargado en plenitud de capacitar a todos los funcionarios para lo que es la atención de las víctimas. En esto se refiere a que no existan procesos de revictimización, que son muy importantes. Lo que se hace es, cuando se hace una entrevista a una persona que ha sido víctima y que, bueno, estamos hablando de la víctima que nos puede aportar acerca de elementos importantes sobre una investigación y sobre un agresor, no existe un proceso de revictimización, sino que se hace una entrevista donde se exploran asuntos muy importantes y a partir de ahí se genera un informe o ya de ahí, a partir de ahí, no se vuelve a generar otras preguntas que puedan acarrear en procesos de revictimización. Por eso es que se hace de esa manera, ¿verdad? Para llevar un tratamiento adecuado. Además está, por ejemplo, dependiendo de la situación que se brinde, una referencia que se hace a la Oficina de Atención a la Víctima por parte del OIJ, en donde los funcionarios de esa oficina están capacitados ampliamente en el tema de la atención a víctimas y en el acompañamiento que se le puede dar, tanto en el tema de trabajo social, psicología, derecho y hasta los mismos funcionarios en el área de criminología. Desde ahí el OIJ siempre se referencia para hacer la atención en los temas de la víctima. Una pregunta más que tenemos por acá de Catherine Mora Castrillo. Dice, ¿cómo el OIJ trabaja los casos de delitos sexuales para que no exista la revictimización con los procesos de denuncia, entrevista y asistencia a medicatura forense? Bueno, en estas situaciones lo que se hace siempre, por lo que la experiencia nos indica, evitar el tema de la revictimización es muy importante. Sabemos también que es muy complejo el tema del tema de la revictimización. Sin embargo, como lo venía comentando anteriormente, cuando son casos de abuso sexual o violaciones en menores de edad, siempre se da el acompañamiento por parte de funcionarios de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, que ellos están, como dijo, ampliamente capacitados para lo que es el acompañamiento y así evitar los procesos de revictimización. Se les da atención psicológica, se les brinda el acompañamiento y así con esto poder erradicar un poco lo que es la revictimización y por medio de una entrevista inicial exploratoria
en donde ya se genere mucha información y después en otras instancias no volver a preguntar las mismas cosas que pueda acarrear en esto que transgrede a la víctima en sí. El OIJ siempre se ha esmerado por dar un buen acompañamiento y un buen seguimiento a las causas, entonces se apoya con otras oficinas, en ese caso en los temas de violación a menores de edad, con la Oficina de Trabajo Social y Psicología, o si no también con la misma Oficina de Atención a la Víctima, ¿verdad? En casos de mayores de edad. No sé si respondo esto a la consulta de la persona. Claro que sí, claro que sí. Y ahora bien, tenemos una última pregunta ya para ir cerrando. Dice José Pablo Benavides Coto, en caso de redes sociales, ¿cuáles son los puntos a tomar para confirmar que son víctimas, ya que son virtuales y la información se puede manipular? Sí, bueno, en esos casos lo que se trata es de lograr explorar en la mayoría de las interacciones que tenga la persona información importante. Es decir, buscamos información tanto en el colegio como en la escuela, en la familia, y con las redes sociales es lo mismo. Buscamos información que nos pueda ayudar. Ciertamente los datos que podemos encontrar ahí se pueden malversar o se pueden enredar, pero por eso se hace un control cruzado. O sea, la idea es que toda la información que se logre recapitular e encontrar cuáles son los elementos importantes y los elementos que realmente esta persona se logren evidenciar. Digamos, la idea es construir datos a partir de todo el control cruzado que se hace con la información que recopilemos en todas las áreas, no solo en lo de los temas de las redes sociales. Sin embargo, muchas personas ahí, por la experiencia y por los datos que se presentan, muchas personas interactúan ahí más bien de una manera más veraz de como lo hacen fuera en su entorno familiar o en su entorno educativo. Es decir, con eso lo que quiero decir es que muchas personas interactúan de una manera en las redes sociales de lo cual no lo conocen ni sus familiares, ni sus compañeros de trabajo, compañeras, ni sus amistades, sino que es algo aparte y que de ahí también hemos tenido datos muy importantes y relevantes sobre una víctima. Muy bien, don Johan, de verdad que ha sido un enorme placer escucharle y tener esta excelente oportunidad de participar en esta disertación suya. En nombre del organismo de investigación judicial, reciba usted este reconocimiento y pues la felicitación y el aplauso de las personas participantes que en sus comentarios agradecen y felicitan la encomiable labor realizada. De verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.